Ahí sí, ya. Ahí está, empezó a grabar. A ver, vamos a compartir pantalla. Déjenme ver cuál es el... Qué raro, espérense. A ver, me muestro una cosa que no debería estar. Esto. Ya veamos si funciona. ¿Cómo ven ahí la imagen? Yo no logro ver lo que ustedes están viendo, entonces me interesa saber porque estoy proyectando Se otra ve, pero, pantalla. Se ve bien. Se ve pequeña. se ve, pero no en pantalla completa. Ah, ya, déjenme, Sí, se ve bien. veamos ahí. ¿Ahí? ¿Ahí se ve un poco mejor? Sí. Ya. Ahí sí. Esta es la pregunta 2 de la prueba. Venían 3 cuadritos, cada uno con distinta desarrollo de un flujo. Vamos a ir al primero, dice... Y aquí ustedes lo que yo les pedía era rankear y decir cuál es el mejor proyecto, cuál es el segundo mejor y cuál es el tercero mejor, en cada uno de los casos. Entonces tenemos un primer cuadrito en que tenemos un proyecto A, que en el año 0 tiene una inversión de 80, un proyecto B que tiene una inversión de 100, y un proyecto C de 120, ¿cierto? Y después tienen los flujos netos operacionales para cada año. En el caso del proyecto 1 eran 30, 50 y 100 para un horizonte de 3 años. El segundo eran 40, 50, 60, 55 y 70 para un horizonte de 5. Y el tercero era 50, 50, 50, 50 hasta el cuarto año. Entonces, ¿qué es lo primero aquí? Y también estaban los datos calculados del VAN de cada uno de esos proyectos y la TIR, ¿cierto? Primera cosa, ¿cuál de esos dos indicadores es mejor? ¿Cuál es el que yo debería usar para mirar un flujo, ¿cierto? Porque algunos efectivamente rankean incluso por la TIR. La TIR no sirve para rankear. Ya dijimos cuáles son las desventajas de la TIR. La TIR es referencial en términos de la tasa máxima que soporta el proyecto, pero un buen proyecto no necesariamente el que tiene la mayor TIR, sino el que tiene el mayor VAN, porque es la cantidad de recursos adicionales que obtengo, además de la rentabilidad exigida que le estoy pidiendo al proyecto. Pero, si bien es cierto, aquí tengo el VAN, no lo podría usar para hacer la comparación de estos 3 proyectos. ¿Por qué? Porque tienen distinta vida útil o distinto horizonte de evaluación, entonces no son comparables directamente. Es como comparar peras con manzanas. No, creo que no. ¿Perdón? Entonces, lo que ustedes deberían haber indicado aquí primero que van a utilizar la fórmula de VAN anualizado para comparar los distintos proyectos porque tienen distinta vida útil o horizonte de evaluación, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio hubieron varios, como digo, hay una mitad del curso que aplica bien esos instrumentos y hay otra mitad que no, y comparó o van directo o calculó mal el van anualizado porque en vez, por ejemplo, calculó bien el primer van anualizado porque elevó el n a 3. Pero cuando calcularon el segundo, siguieron manteniendo la elevación a 3 cuando había que elevarlo a 5, y en el de abajo siguieron elevando a 3 cuando había que elevar a 4. El n es el número de periodos, ¿cierto? Y aquí los periodos son distintos, por lo tanto en cada uno de los periodos hay que ir cambiando el n. Entonces, vamos a mostrar aquí. Aquí tienen bueno, el IBAN no es importante en este caso. Aquí tienen los cálculos del VAN anualizado, se fijan, 2791, 3096 y 1348. Entonces el mejor proyecto
es el de 3096, que me da un VAN anualizado mayor que el resto de proyectos. Después vendría el A con 2791 y finalmente el C con 1348. Esa era primero la respuesta correcta era no los podemos comparar directamente, sino que tenemos que usar VAN anualizado y calcular el VAN anualizado y a partir de eso definir cuál es el ranking, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Sí. La tasa de descuento, ¿cuál se aplicaba Déjame ver la prueba, que yo aquí tengo la prueba. para hacerlo? Tiene 15. 15. 15%. Aquí, claro, efectivamente el enunciado del ejercicio decía 15%. ¿Alguna otra duda? Voy a ver si me da lo mismo. Sí. Profe, al calcularlo a mano en la calculadora, Ujú. ¿da como diferente o debería dar como lo mismo? Te debería dar cercano, puede que en los decimales cambie, o sea, podría darte hasta, no sé, pues 30,80 y algo. Sí, eso puede pasar, la calculadora usa mucho menos decimales que el Excel de Sí, pues. la computadora. Pueden haber ciertas variaciones y de hecho eso yo lo considero bueno. Se entienden pequeñas diferencias en el cálculo. Ya. Ujú. Sí, Es, la primera sí da 27,91. en la A calculadora. mano. Ya, qué bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno. Yo no lo he hecho a mano. Respecto del segundo cuadro, lo único que pretendía y tiene que ver con si son capaces de calcularlo. Aquí teníamos 3 proyectos con la misma vida útil, después les voy a decir otra cosa, horizonte de evaluación, distintas inversiones, digamos, distintos flujos negativos el año 0, y después distintos flujos en el año 1, 2 y 3, o en el periodo 1, 2 y 3. Y aquí lo único, y les daba solo la TIR. Entonces hay algunos que llegaron y dijeron, la TIR 52 es la mejor. No necesariamente, el indicador correcto es el VAN. ¿Cómo rankear? Hay que calcular el VAN, y aquí era un VAN simple, o sea, el VAN aquí es comparable directamente porque los 3 tienen el mismo horizonte de evaluación o vida útil. Entonces hubieron algunos que calcularon el VAN anualizado. Está bien, igual se puede comparar, les va a dar el mismo resultado, pero no es necesario. Bastaba con calcular el VAN. Entonces aquí tienen, y el VAN es traer todos los valores al año 0, o sea, tengo menos 50 más 30 partido por 1 más i a la n, o sea, elevado a 1, después 50 partido por 1 o 1,15 elevado a 2, y finalmente 30 partido por 1,15 elevado a 3. Y eso les debería dar 33,62. Y así para cada uno, el otro les da menos 6,34 y el último menos 27,58. Entonces aquí sí el orden es ABC. El mejor proyecto es el A, el segundo mejor, pero ya es malo, es negativo, es B y el peor es C. ¿Dudas, consultas de eso? ¿No hay dudas? Y el tercero de los cuadros es lo mismo que el primero. Esto era porque efectivamente era simplemente chequear que tuvieran bien internalizado el concepto. O sea, aquí son proyectos con distinta horizonte de evaluación, por lo tanto no puedo comparar el VAN directamente, la TIR no me sirve para comparar, por lo tanto se debe calcular el VAN anualizado, lo calculo y aquí es también ABC.
Tenemos 3203, 2185 y 2013 en van anualizado. Esto es como sacar la cuota, ¿eh? La cuota anual. ¿Cuánto rinde anualmente el van para hacerlo comparable? Porque los otros horizontes no son comparables. ¿Dudas, consultas respecto de este tipo de ejercicio en función de que en realidad no es que queramos que ustedes mecanicen esto? Yo creo que lo importante de aquí es que ustedes discriminen en los criterios para evaluar y sepan calcular básicamente un flujo. ¿Tienen dudas respecto de esto? ¿O podemos pasar ya al ejercicio grande, digamos, que ya es un flujo completo? Yo al menos no. Ujú. Ya. Este lo vamos a agrandar un poquito. Vamos a ir al ejercicio principal de la prueba, que era el que más valía un 70% de la prueba. Y este decía lo siguiente: lo o la han contratado para evaluar la factibilidad y llevar a cabo una inversión en un proyecto de producción de paneles prefabricados de madera para el mercado de construcción de lujo en Francia. La información que han recabado diversos consultores es la siguiente. Tamaño total del mercado, 1 millón de unidades al año. Participación de mercado del proyecto, 20% los primeros 5 años y 25% en adelante. Entonces, ¿cuál es el 20% de 1 millón? ¿Nadie? Entonces, viene el puntero, 5 ¿cierto? millones. No, el 20% de 1 millón, 20%. 200.000, 200.000, ¿no? efectivamente, ¿cierto? 200.000. Sí. Se pasaron. Entonces, yo hago mi cuadro de flujo, ¿cierto? Entonces voy a poner acá arriba unidades vendidas para poder calcular los ingresos, ¿cierto? Entonces, el 10%, el 20% son 200.000 y me dice que eso es por los primeros 5 años. Luego sube a 25, entonces sube al 25%, son 250.000 unidades al año. Como no me dice explícitamente cuál es el horizonte de evaluación, ¿se acuerdan que dijimos por convención voy a evaluar a 10 años? Entonces hago mi cuadrito con 10 años. Luego, para calcular los ingresos por venta, voy y dice el precio de cada unidad puesta en el puerto es de 35.000 pesos, ¿cierto? Entonces, acá tengo el precio unitario y lo que hago aquí es multiplicar los 200.000 por los 35.000, ¿cierto? Y luego va a ser por los 35 por 250.000. Después aquí ustedes lo pueden abrir, yo les decía aquí el flujo no es estricto, ahí tengo los ingresos. Las únicas ventas que tengo son la venta de estos paneles, y por lo tanto tengo listo la parte que es ventas. Tendría que entrar a los costos. En este caso hemos definido costos variables y costos, podemos tener costos variables y costos fijos. Voy a seguir leyendo el enunciado, dice. Los costos de transporte unitario alcanzan los 13.000 pesos. ¿Qué tipo de costo es este? Variable. Claro, porque dice costo de transporte unitario, ¿cierto? Entonces voy y pongo acá arriba costo más 13.000. Después dice los gastos de administración y venta ascienden a los 230 millones. ¿Qué tipo de costo o gasto es este? Fijo. Fijo, muy bien. El medio de pago es PayPal. El servicio de esta empresa eroga el 3% sobre las ventas. ¿Qué tipo de costo es? Variable. Variable. Perfecto. Los costos indirectos de fabricación se estiman en razón del 3,5% de los costos variables.
¿Qué tipo de costo sería eso? Profe, ¿lo puede repetir? Los costos indirectos de fabricación se estiman en razón del 3,5% de los costos variables. Sería variable igual, porque O sea, depende de... claro, si tú lo linkeas directo al cálculo, sería 1, pero los costos indirectos normalmente son más fijos que variables. Entonces aquí el 3,5 tiene que ver solo con el cálculo para poder estimarlo. Y después tenemos las inversiones necesarias que arrojó el estudio técnico ascienden a construcciones, 250 millones, maquinarias, 250 millones, terrenos, 350 millones, y capital de trabajo equivalente al 10% de las ventas. Y finalmente, la vida útil de las construcciones, o sea, del primero es 12 años, la de las maquinarias es de 5 años. El impuesto en primera categoría es del 25% anual y la tasa de descuento de la empresa es del 18%. El capital de trabajo se recupera al término del proyecto en un 90%. El horizonte de evaluación del proyecto, lo había puesto, yo pensé que no lo había puesto, es de 10 años. Considere para el cálculo del valor residual el criterio de valor económico. Entonces vamos arriba, de nuevo vamos al cuadro. Costos variables. Admitir. Aquí ustedes lo pueden abrir y pueden decir ya, un costo variable es el PayPal, ¿cierto? Que implica el 3% sobre las ventas. Yo lo junté aquí en una sola fórmula, pero pueden desagregarlo. Aquí cada uno presenta el flujo como mejor le acomoda. Entonces, las ventas, o sea, los 7.000 por 3%, me va a dar un valor que me parece que eran como 210 millones. Y el otro costo variable que habíamos dicho que estábamos distinguiendo es el transporte unitario, ¿cierto? Entonces, el 13.000 por las 200.000 unidades me da otros 2.610 o 2.600 millones. Entonces el total de costos variables en este caso son 2.810 millones. El margen de contribución es una cosa que uno calcula si quiere, si no, no. Entonces este da lo mismo que lo tengan o no. Después había un enunciado que decía los gastos de administración y venta ascienden a los 230 millones. Entonces, como costo fijo lo ponemos ahí. Los CIF, que normalmente son fijos, en este ejercicio decía que estaba determinado como un 3,5% de los costos variables, o sea, de estos 2.810, el 3,5 son 98 millones, 350. Y luego teníamos en el O sea, en ese enunciado... caso ¿Sí? sería solo sacar el porcentaje correspondiente al total de los costos Exacto. variables. Eso Sí, era... Sí, eso era. sí, eso yo creo que a mí me confundió. Sí, quizás era un poco confuso en esa operativa. Pero saben que aquí no muchos se equivocaron. El principal error que había aquí era una subestimación de los costos variables. Algunos lo calcularon en función de solo el costo de transporte o solo en función del costo de PayPal. No lograron distinguir que los dos eran costos variables. Y eso hacía el total. El principal error está en eso, no en la relación entre el CIF calculado sobre los costos variables, sino en una subestimación de los costos variables. Y el otro error que hay, que es menor en número, pero igual varios cometieron ese error, fue que el costo variable, digamos, el costo de transporte variable lo multiplicaron las unidades, el PayPal, perdón. El PayPal, que era un 3% sobre las ventas, lo calcularon sobre las unidades vendidas y no sobre las ventas totales en pesos. Entonces confundieron las unidades.
Entonces subestimaron muchísimo el valor, le salió muy, muy bajo. Entonces ahí tienen que tener ojo, o sea, aquí es en moneda, es el 3% de las ventas en términos de los ingresos, no de la cantidad vendida. Y luego, para calcular la depreciación, vamos a nuestro cuadrito, ¿cierto? Entonces decía que construcciones, necesitábamos 250 millones como inversiones, en maquinaria otros 250 millones más, en terrenos 350, y espérese, vamos a quedar ahí primero, y después nos daba las vidas útiles, nos daba vida útil de las construcciones 12 años, y vida útil de las maquinarias 5 años. ¿Cuáles se deprecian? Las maquinarias Las máquinas y las y las construcciones, ¿cierto? Los terrenos, ¿por qué no se deprecian? Porque normalmente adquieren valor. Exacto, tienen plusvalía o a lo menos no pierden valor nunca, y por lo tanto no las voy a considerar en la depreciación, pero los otros sí. Y la depreciación aquí, que nos han dicho que no tienen valor de recuperación, ¿cierto? O sea, no hay un valor final de liquidación, sino que sería 0, es por la vida útil dividido la inversión, digamos, o el costo inicial, partido por la vida útil, que en este caso, en el primero son 12 años, entonces me da una depreciación anual de 20.833.333. Y en el otro caso, cada 5 años son 50 millones, lo que suma una depreciación anual para el proyecto de 70.833.333. Luego tengo que ir a calcular el valor libro. El valor libro es el valor residual del bien una vez que he cerrado el proyecto, digamos aquí en este caso a los 10 años. Entonces, como estos activos tienen 12 años de vida útil, no se alcanzaron a depreciar completamente y me queda el valor de lo residual, o sea, que sería el total menos la depreciación acumulada, y la depreciación acumulada son estos 20.833 por 10 años, entonces 250 menos eso, me van a quedar 41.666.667, que es lo mismo que decir que me quedan 2 años de vida útil, 2 años de depreciación, que es el doble de eso. Luego, ¿qué pasa? Aquí muchos se van a preguntar por qué 250 millones si estos se depreciaron a 5 años, pero claro, tengo que reinvertir porque si no, no puede seguir funcionando el proyecto. Entonces al quinto año yo reinvierto 250 millones y al año 10, como yo les dije, consideren el valor económico como criterio para valorar la empresa al término del proyecto, el valor residual, tienen que volver a invertirlos. Entonces al año 10 yo he tenido que volver a comprar las máquinas para que la empresa siga en funcionamiento. Entonces el valor libro son 250 millones. Estoy en el año 0 de nuevo, por decirlo de alguna manera. Los terrenos pasan directo y vamos al capital de trabajo, que es otra partida de las inversiones, y aquí decía el enunciado que el capital de trabajo equivale al 10% de las ventas. Entonces, el 10% de 7.000 millones son 700 millones, ¿cierto? Y me dice, después se recupera al término de un proyecto en un 90%. Pero aquí también se cayeron varios, y es que el proyecto no vende, aumentó su tamaño el año 6. Por lo tanto, el capital de trabajo también tuvo que aumentar. Tuvo que aumentar de 700 a 875 millones, y el 90% de 875 millones es 787 millones 500 mil pesos. Entonces aquí, de este cuadrito, voy a tener la información de la inversión inicial total, la depreciación anual y el valor libro de los activos al final del horizonte de evaluación.
Entonces, ¿qué me aporta? Aquí, en el flujo, los 70.873.000 salen de aquí de la depreciación anual. Después, esto se calcula, la utilidad antes de impuesto, que es en realidad los ingresos, menos todos estos costos. Le aplico la tasa de impuesto, que es del 25%, ¿cierto? Que sería el impuesto. La utilidad después de impuesto, que es la utilidad antes de impuesto, menos el impuesto. Y, ¿se acuerdan que la depreciación es un costo, pero no es flujo? Por lo tanto, la vuelvo a reincorporar y tengo mi flujo neto operacional del año, que serían 2.913.945.000. Mismo caso, ¿sí? Es que me perdí en el capital de trabajo. El capital de trabajo, ya. El capital de trabajo, ¿Salía en el enunciado lo del 0,2 o no? ¿Que lo multiplicó? ¿cuál 0,2? ¿O no? A ver, ¿cómo sacó el capital de trabajo? Ah, el 0,1. El enunciado dice el 10% de las ventas, Ah, ¿cierto? ya. Entonces, obvio, bueno, 0,1 aquí podríamos, 0,1 es porque es el Ujú, 10%, ya. pero Vale. después aumenta, en el año 6, aumenta al 10% de 8.750 millones. Por lo tanto, para calcular el valor libro, que dice que se recupera en un 90%, tienes que usar los 875 y no los 700. Aquí hubieron varios que sí usaron el 90% de 700 en vez de 875 millones. Entonces, aquí hay que tener ojo. Y aquí este es un punto importante porque el capital de trabajo final es de 875 millones, no de 700 millones. Entonces, el año 1, 2 y 3 y 4, incluso todavía el flujo es el mismo. O sea, se repite porque no hay variaciones. El año 5 tengo una variación que es reinversiones, porque estos bienes, las maquinarias, llegaron a su vida, al término de su vida útil, entonces los tengo que recomprar para seguir produciendo. Entonces tengo una reinversión de 250 millones el año 5. Entonces esto me hace variar el flujo porque tengo una salida y me baja el flujo neto operacional. Luego el año 6, como aumentaron la escala de operación, aumentaron las ventas, aumenta el capital de trabajo, tengo un aumento de capital de trabajo, en este caso yo lo puse en la cuenta reinversiones, también podrían tener una cuenta adicional que dice aumento de capital de trabajo, pero en este caso yo lo tengo en una sola, por el diferencial entre los 875 millones y los 700, que son 175 millones adicionales de capital de trabajo, y esos tienen que estar reflejados acá, tienen que ingresar, y por lo tanto es menos. Después, a partir del año 7 hasta el 9, el flujo vuelve a ser parejo, solo que han aumentado las ventas, ¿cierto? Misma lógica de los flujos anteriores. Y finalmente el año 10, los cambios que tiene es primero resultado no operacional, ¿cierto? Acá porque estoy cerrando el proyecto, entonces tengo que calcular ese resultado no operacional. ¿Y cómo lo calculo? Ya les dije que para calcular perdón. Dice, considere para el cálculo de valor residual el criterio de valor económico, ¿cierto? Y el valor económico que nos decía, ¿alguien se acuerda? ¿Por qué usamos primero el valor económico? ¿Cuál es su origen? Es como la Para vender el capacidad. proyecto en marcha. Claro, primero Perdón. efectivamente porque estamos pensando en que el proyecto no cierra, continúa hacia el futuro, ¿cierto? ¿Y cuál es el valor de una empresa en marcha? ¿Cuál es el criterio que uso ahí? La capacidad que tiene de producir flujos futuros. Exactamente, perfecto, excelente respuesta. Entonces, ¿cómo voy a valorar eso? Es decir, a partir del último flujo estable, que no es el del año 10, sino puede ser del año 9 o el 8, si es que no tiene ninguna variación, es el flujo neto operacional de ese año menos la depreciación. ¿Y por qué menos la depreciación? Porque considero
que necesita, como la depreciación es una anualidad de las inversiones, es que para mantenerlo en marcha y que siga generando eso, yo tengo que invertir eso teóricamente todos los años para que la empresa pueda seguir funcionando. Entonces, es el último flujo neto operacional estable menos la depreciación y partido por la tasa de descuento, porque esa es una perpetuidad. O sea, esto es los flujos que puede generar el proyecto a infinito si es que sigo invirtiendo en él. ¿Se entiende? ¿Profe? ¿Sí? Sí, tengo una duda. Si tuviera, por ejemplo, reinversiones el año 9, el año 8, ahí tendría que saltarme al año 7 Sí, para ocupar ese sí, flujo. efectivamente. Sí, así es. Entonces calculo el valor económico en función de lo que acabamos de decir. El último flujo neto operacional estable menos la depreciación partido por la tasa de descuento, que en este caso era 18%. Menos, para calcular el resultado neto operacional, el valor libro. Y el valor libro es la suma de todos los valores libros, que son 1.429 millones, lo que da un resultado neto operacional de 18.628, perdón, 18.628.038.194. Y ese valor lo coloco acá, como resultado neto operacional. Después me va a dar una utilidad antes de impuesto, le aplicamos el impuesto, nos da una utilidad después de impuesto, reponemos la depreciación y, como tengo una reinversión de maquinaria para que esto siga funcionando, tengo los 250 millones de nuevo al año 10, y como los valores libres no son flujo, los repongo. Y vuelvo a poner el valor libro aquí, y me da un último flujo por 18.831.325.521. Y a partir de eso, como esta vez ustedes tenían la posibilidad de usar Excel, era cosa de aplicar la fórmula, ¿cierto? Que es BNA de ese flujo menos la inversión inicial, y tenían ahí su flujo. Como la prueba va a ser presencial, ustedes lo que tienen que hacer es calcular las actualizaciones para cada flujo, que esto no es nada más que este flujo partido por, en este caso sería partido por 1,18 elevado a 1, este sería eso partido por 1,18 elevado a 2, y así, ¿cierto? La suma de todos esos flujos, menos la inversión inicial, que son estos 1.550 millones, les da exactamente este mismo valor. ¿Se entiende? Profe, sí, para efectos de la prueba, ¿se va a operar con cifras un poco más bajas Sí, o sí, lo sí, 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 resumimos sí, sí. No, como en... sí, sí, va a ser más... es todo adaptado a una condición en que van a estar operando con calculadora, y los tiempos son más breves. Por lo tanto, como yo les dije en la clase, la prueba, cuando es presencial, es más o menos la misma estructura de la que tuvieron, pero con la dificultad adaptada a la condición de que no tienen acceso a sus apuntes, no tienen acceso a otras fuentes de información y están usando calculadora. Entonces es más breve y son el mismo tipo de preguntas, pero adaptadas a la condición de presencialidad. Por si acaso, las fórmulas de van anualizado yo se las doy, no tienen que aprenderse la fórmula. Obviamente la de actualización no se las doy porque es muy simple. Asumimos que se la saben porque es básico. Más dudas y consultas. Yo tengo unas consultas, Ya, profe. Jim. No entendí por qué en el año 6, o sea, sé de dónde vienen los 175 millones, eso Ujú. sí lo entendí, pero no entendí por qué se restan en el año 6. Podría restarlo, mira, está bien si lo resta en el año 6 o en el año 5, porque crece tu requerimiento de capital de trabajo.
y hay que sacarlos de alguna parte y son parte de las inversiones. Entonces, te genera una merma finalmente en el flujo. Ya comprendo. O sea que cada Ujú. vez que exista un crecimiento del capital de trabajo, tengo que poner Tienes que igual esa ingresarlo. diferencia, ingresarlo, claro, o en el año siguiente en el que se O- produce el No, cambio, no, o en en el el, mismo en el año. mismo año que se produce, es en el año que se produce el cambio o en el año anterior, no en el siguiente, porque Ah, ahí ya claro, quebrarías. claro. Ahí te habrías quedado sin capital de trabajo. Ya, súper. Y la otra Ujú. consulta que tengo es con respecto a la estabilidad del flujo neto operacional. Porque, eh, claro, durante el año 7, 8 y 9 es claro que el flujo neto operacional es estable, pero siempre va a existir eso, como siempre se va a generar una estabilidad en 2 años por lo menos para saber que está estable. No necesariamente, porque tú puedes tener, por ejemplo, bienes que se deprecian a los 7 años, a los 8 años y a los 9 años. Entonces, podrías no tener en el horizonte cercano un flujo estable. Entonces, ¿qué se hace ahí? Si es que no tengo ninguno estable, yo voy y digo, bueno, lo que me genera la inestabilidad, ¿cierto? Son las reinversiones. Es esta línea. Ya, Entonces, esta que está en naranjo. Voy y la omito, entonces digo, el flujo neto operacional más la reinversión menos la depreciación. Porque esta es la que me genera la diferencia. Eso en el caso que nunca tengas estabilidad. Cuando tienes estabilidad se usa puro. ¿Se entiende o no? Es como sacarle a la estimación el factor de inestabilidad. comprendo, Ujú. comprendo. Sí, comprendo. Súper. Profe, la prueba el examen que vamos a tener Ujú. es porque según el calendario estaba Ujú. fijada para el lunes, ¿Va? pero No, debería ser el martes. No, no, no. es ¿Va? el Qué martes. raro. Ya, Sí, sí, el martes. No, el lunes no, no no, tenemos ni sí, sala. Lo voy sí, lo voy a sí, revisar y se lo voy a aclarar en el CIBEDUC. No me... ya sí, está bien. Si igual nosotros suponíamos que era el martes, pero ahí en el calendario estaba para el Wow. lunes. Ya, sí, ese fue un error entonces. Está bien, profe. Y lo otro que le quería consultar es que la prueba, el examen que vamos a tener, va a ser así como hacer esto, un ejercicio, o igual va a incluir como materia como la prueba que hicimos online, o es solo hacer un flujo de caja como planteamiento No, de tiene la problema misma, y tiene la misma estructura. Generalmente hay una pregunta ya, de conocimientos y dos normalmente de aplicación de estos criterios de explicación? evaluación. Ujú. Sí. Ya, Ujú. perfecto, perfecto, profe. Esas eran las consultas Ya, que tenía. Muchas gracias. súper. Ok. Profe, las notas de van a estar antes de la prueba, ¿o no? Sí, estoy trabajando a full en eso, pero y espero tenerla el fin de semana y así publicársela o el fin de semana o el lunes. Sí, van a estar antes. Tienen que estar antes además porque hay gente que se debería eximir. ¿Sí? Entonces no requieren darla. Ok, gracias. Ujú. Una compañera, profe, por el chat está preguntando que en qué horario va a ser la prueba el día martes. El horario de clases porque a esa hora tenemos salas y el problema de hacerlo en otro horario es conseguir salas. Eso está Ya, bien complicado. Entonces a oh, las 4. sí, podemos partir 10 para las 4, pero mejor a las 4, de las 4 en adelante. De las 4 Ya, mira, súper. más o menos eh, l- la prueba no debería durar más de 2 horas. Entonces, entre 4 y 6, 4 a 5 y media. Hay gente que la puede terminar antes. Ya. Profe, Ujú. yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Usted está sindicalizado?